Bendiciones para todos, ¿cómo están? Les habla el profeta Jairo Castillo. Eh, Creo que estamos en un buen tiempo. Hoy comienza una serie nueva, una serie que le he llamado La voluntad de Dios o Conociendo la voluntad de Dios. Y es algo que el Espíritu Santo me ha mostrado para este tiempo. Y creo que tenemos una eh, muy buena comprensión o entendimiento de lo que está sucediendo en nuestra vida, pero en este tiempo carecemos de conocer la voluntad de Dios y la verdad hay mucho por aprender, hay mucho por entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y la verdad, esto es uno de mis versos favoritos. Si usted no sabía, para mí conocer la voluntad de Dios es uno de mis versos favoritos, es precisamente este. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este mundo, no se conformen. Oiga esto, este es mi verso favorito para entender la voluntad de Dios y darla a conocer, ¿verdad? Dice, es algo muy impresionante. Eh, Hay varias versiones aquí, por eso estoy buscando la mejor. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento. ¿Mm? Por la renovación de su entendimiento. De modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este es un verso impresionante. Ahora voy a leer la palabra de Dios para todos, para que todos los que estemos aquí conozcamos qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? No vivan según el modelo de este mundo. Mire, ¿cuál es la diferencia entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre? ¿Por qué Dios no permite que la voluntad del hombre gobierne sobre la voluntad de Dios? Aquí hay algo bien tremendo. Y la pregunta para responder a todos es, porque me las han hecho llegar a mi correo, a mi WhatsApp, a Messenger, a todos lados, porque he estado hablando en ciertos grupos algunos temas acerca de la voluntad de Dios. Pero déjeme decirle esto bien, por favor. ¿Por qué la voluntad de Dios es diferente a la voluntad del hombre? ¿Y por qué la voluntad del hombre no es aceptable a la voluntad de Dios? No sé si usted sabía eso. Pero déjeme decirle esto, por favor. La voluntad del hombre no compagina, no fusiona, no concuerda la voluntad caída del hombre o el pensamiento. Precisamente por esto, porque dice aquí, no se conformen a este mundo o no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Ahora, la voluntad de Dios está en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Lo que nosotros buscamos es vivir en esa santa voluntad, vivir en esa bendita voluntad, vivir en esa buena voluntad. Entonces, la voluntad del hombre no se acopla, no se amolda, no usa el modelo de Dios, ¿sí? Y no se transforma o no se renueva el entendimiento, ¿sí? ¿Y por qué la voluntad del hombre no empata con no encaja con la voluntad de Dios? Porque la voluntad del hombre es egoísta. La voluntad del hombre desea hacer lo que quiere. La voluntad del hombre es el alma operando, gobernando y reinando. Esto es bien importante. La voluntad del hombre no empata, no encaja en la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es soberana, ¿sí? La voluntad de Dios es teocrática, la voluntad de Dios es la que nosotros los debemos de conocer. Ahora, el punto sería aquí, que es algo bien importante saberlo. ¿Por qué mi voluntad como hombre, eh, esa mente caída, esa mente reprobada, esa mente eh, fuera de la voluntad de Dios, quiere gobernar mis leyes, las leyes del cuerpo y quiere gobernar mi vida? Entonces, cuando una persona no conoce la voluntad de Dios, es porque aún no ha rendido, ¿sí? Su modelo, su vida, no ha rendido eh, su voluntad, su renovación. O sea, no ha provocado una renovación, un cambio. Entonces, vamos a ir aquí a unos puntos para que usted entienda cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y este mensaje, esta es una serie de varios mensajes que voy a estar dando, ¿sí? Todos estos días. Conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas es una de las cosas más importantes que usted y yo tenemos que conocer.
Debemos de saber cuál es la voluntad de Dios, porque en la voluntad de Dios se centra toda la fe, se centra todo el amor, se centra todo el gozo, y para vivir de la forma en que fuimos diseñados y modelados. Es obvio que muchos no quieren conocer la voluntad de Dios y se preguntan cómo es la voluntad de Dios. Con frecuencia muchas veces hemos entendido nosotros por qué razón no encajamos en la voluntad de Dios. Y esto es bien importante. Entonces, la voluntad de Dios para ti, escuche bien, la voluntad de Dios para ti es bien importante conocerla. Cuando yo no conocía la revelación o el poder de la voluntad de Dios, fracasé muchas veces, caí muchas veces, vivía en torpeza, vivía en error. Este es el problema de no conocer la voluntad de Dios, que muchos viven en error y caminan en error y se levantan pero vuelven a caer en error y se animan otra vez y vuelven a caer en error porque hay un espíritu de error. La Biblia menciona esto, dice que no vivamos en espíritu de error y que no vivamos con espíritu de temor. Cuando tú no conoces la voluntad de Dios, tienes temores, miedos. Hay problemas de inseguridad. Hay conflictos en el alma. Entonces, conocer el poder de la voluntad de Dios renueva nuestra vida y nos enseña muchas cosas. Déjeme decirle que hay personas que no prosperan, no entran en un desarrollo de fe, precisamente por no conocer la voluntad de Dios. Porque si algo empodera la voluntad de Dios, es nuestra fe. Entonces, antes de comenzar, debemos de cuidar nuestra motivación, y conocer la voluntad de Dios para nosotros es suficiente motivo para vivir. Aunque la palabra revela lo que necesitamos nosotros, y lo que necesitamos nosotros es saber, diga conmigo, saber la voluntad de Dios. La pregunta siempre es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Ahora, después de hacer esa pregunta, voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué perdiste o dónde se perdió el conocimiento de la voluntad de Dios? Porque esto es otro paquete. ¿Dónde crees tú que perdiste la voluntad de Dios? ¿Dónde crees tú que la perdiste? ¿Por qué muchos no conocen la voluntad de Dios y andan adivinando? ¿Qué tendrá Dios para mi vida? ¿Cuál será mi llamado? ¿Con quién me voy a casar? Estas preguntas yo me las hice. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo que no entiendo, verdad? ¿Por qué no entiendo la voluntad de Dios? ¿Por qué no comprendo la voluntad de Dios? ¿Por qué, si yo soy hijo de Dios, no entiendo la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo conmigo o quiere hacer conmigo? ¿Se da cuenta? ¿Por qué la voluntad de Dios es tan importante para ti y que a muchos no les interesa conocer la voluntad de Dios? Sencillamente, mis amados, porque ahí se centra el gran poder de Dios. En la voluntad de Dios se centra el gran poder de Dios. En la voluntad de Dios se centra las maravillas de Dios. En la voluntad de Dios se centra, en la voluntad de Dios se centra la riqueza de Dios. En la voluntad de Dios se centra la sabiduría de Dios. En la voluntad de Dios se centra, o vas a conocer el amor de Dios. Si la voluntad de Dios, no vas a conocer nada de lo que estamos hablando. ¿Por qué es tan importante conocer la voluntad de Dios? Porque es conocer a Dios mismo en persona. ¿Por qué mucha gente carece de este conocimiento? Porque la perdió. Muchos no conocen la voluntad de Dios y andan perdidos, andan derrotados, frustrados, estresados, oprimidos, y toda la opresión, el estrés, la ansiedad, lo que estamos viviendo en este mundo. Cuando tú conoces que la voluntad de Dios es buena para ti, tú no vas a tener temor a la muerte. Tú no vas a tener temor a la pobreza, a quedarte sin dinero. Tú no vas a tener temor a vivir en desgracia. Tú vas a entender que para ti solamente está lo bueno, y por eso la Biblia dice, todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito. ¿Y sabes cuál es una de las primeras cosas que tú conoces en la voluntad de Dios? Tu propósito. ¿Por qué? Porque en el propósito de Dios está nuestra seguridad. No moriré, sino que viviré, son las palabras que uno tiene que desarrollar en el lenguaje de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un lenguaje.
La voluntad de Dios es un lenguaje que cada uno de nosotros tiene que aprender. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, usted entiende cuál es el proceso que usted lleva. Vamos, ayúdeme a compartir esta enseñanza, por favor, si es para usted le está sirviendo esta enseñanza, ¿verdad? ¿Por qué necesito conocer la voluntad de Dios? Porque ahí se centra mi vida, ahí se centra mi corazón, ahí se centra mi voluntad. Entonces, la voluntad del hombre no empata en la voluntad de Dios porque esta voluntad está fracasada, está caída. Ahora, pregunta, ¿dónde está la gloria? La gloria se perdió desde el huerto. La gloria se perdió desde, escuche bien, desde el momento en el que usted perdió el conocimiento. ¿Ha escuchado usted esto? ¿Ha escuchado usted a personas decir esto? Es que se me fue la idea, perdí el conocimiento, perdí la cabeza, creo que me estoy volviendo loco, o creo que me estoy volviendo loca porque perdí la cabeza. Precisamente esto es la falta de la voluntad de Dios. Cuando una persona no sabe qué hacer, cuando una persona no entiende el por qué, está perdiendo la cabeza. Y sí es cierto, hay muchas personas que perdieron la cabeza, que ya no tienen recuerdos, anhelos, deseos, motivación, falta de visión, que ya no tienen nada de eso. ¿Por qué? Porque perdiste la voluntad de Dios. Ahora, por favor, escúcheme esto. Escúcheme esto. Esto es bien importante. Wow. Cuando una persona pierde la voluntad de Dios, camina en desvarío, ¿verdad? Camina, hay varios caminos, dice. Hay uno que al hombre le parece derecho, pero su camino es final de muerte. Entonces, ojo a esto. Lo que más se necesita en estos tiempos difíciles de crisis, de identidad, de crisis de motivación. Hoy la gente necesita motivarse y la fe es el poder de la motivación más grande que hay. Usted y yo necesitamos ser motivados no por un hombre, sino motivados por la palabra. Yo quiero vivir en la palabra. Yo quiero permanecer en la palabra. Todo el día ando buscando remas, todo el día ando buscando la voluntad de Dios y todo el día me baso en vivir la voluntad de Dios. Porque si yo vivo en mi voluntad, en mi deseo, pagano, carnal, pecador, ya no somos pecadores, escuche bien, somos pecadores pero arrepentidos. Ahora, esta parte es bien importante porque cada uno de nosotros necesita conocer la voluntad de Dios. Busque en Cristo la voluntad de Dios. Entonces vamos adelante. ¿Qué pasó en el huerto? Se perdió la voluntad de Dios. No solamente perdimos el huerto, no solamente perdimos la bendición del huerto, la riqueza del huerto que había ahí. Adán y Eva no solamente perdieron el huerto, perdieron al Espíritu de la voluntad de Dios, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice Isaías 11:2, es el espíritu de temor, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, el espíritu de revelación, el espíritu de poder, ya lo dije, de poder, de conocimiento, y el espíritu de inteligencia. O sea, 7 virtudes del Espíritu Santo se perdieron. A ver, vaya conmigo, por favor. Busque esto. Isaías, yo lo voy a buscar en mi Biblia. Isaías 11:2, aquí está. ¿Qué fue lo que se perdió en el huerto? Perdimos muchas cosas. Y si usted entiende esta verdad, usted va a ser liberado de muchas mentiras. Y este es el poder que hay en conocer la voluntad de Dios. Rompes el ciclo de la mentira. Rompes el ciclo. Y eso es algo que a todos nos pasa, ¿verdad? Dice Isaías 11:2, y reposará sobre él. Si el Espíritu Santo reposa sobre nosotros, van a reposar estas 7 virtudes. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Número 1, el Espíritu de Jehová. El que tiene el Espíritu de Jehová y se deja guiar por el Espíritu Santo, este verdaderamente es hijo de Dios. Pero si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, en esta línea, el Espíritu Santo tiene un camino, tiene una ruta. Yo a esto le llamo, he escrito varios libros de esta serie. Si usted quiere conseguirlo, lo puede conseguir. Tengo varios libros de esto. ¿Sí? Es caminando en la dimensión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una ruta. El Espíritu Santo vive en un camino, tiene un camino, como dijo Jesús, y en esto está basado este mensaje. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué necesitamos un camino? ¿Habrá alguien que está perdido? ¿Habrá alguien? ¿Por qué necesitas conocer la voluntad de Dios? ¿Alguien la perdió? ¿Alguien ya no la tiene? Y si lo poco que tenía lo pierde, ¿qué pasó? ¿Por qué necesitamos la voluntad de Dios? ¿Será
Será como subirme al carro, poner el GPS, la voluntad de Dios y saber que voy a ir a un lugar seguro. ¿Por qué muchos no conocen la voluntad de Dios? Porque la perdieron. Porque cayeron en espíritu de error. ¿Alguien dice amén? ¿Ah? Entonces dice aquí, reposará sobre él el espíritu de Jehová. Cuando el espíritu de Jehová mora permanentemente. El profeta Isaías tiene una epifanía, lo voy a decir así, o una visión, o tiene una experiencia. Y dice, el espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Cuántos años pasó Jeremías sin esa experiencia? Porque esa experiencia de Isaías 60, de Isaías 54, de Isaías 58, de Isaías 60 y de Isaías 61, esos 4 capítulos, incluso Isaías 53. Va, leamos. Isaías 53, Isaías 54, Isaías 58, Isaías 61, Isaías 60 y 61, 5 capítulos. Esos 5 capítulos o esas 5 experiencias que Isaías, el profeta, lo tuvo en el capítulo 6. En el capítulo 6 dice, mas cuando el rey Usías murió, vi yo al Señor sentado sobre un trono y sus faldas o sus vestidos llenaban el templo y la gloria de Dios entró en el templo y yo vi querubines o querubes que cuidaban la gloria de Dios, que tenían alas, dice, ¿verdad? Y con algunas alas cubrían su rostro, otros sus extremidades y otros con las otras 2 volaban. Este tipo de experiencias que nosotros necesitamos tener ahora fue la que Isaías recibió en el capítulo 6, pero que lo manifestó en estos 5 capítulos que yo te estoy diciendo. Se había perdido el Espíritu de Jehová en el hombre. Ya el Espíritu Santo ya no tenía relación con el hombre ni con la mujer, ni el hombre ni la mujer tenían relación ya con el Espíritu Santo, porque desde el huerto el Espíritu Santo se fue, abandonó el huerto, porque el hombre y la mujer abandonaron al Espíritu Santo cuando entró la serpiente y el Espíritu Santo regresó al cielo. Esto lo he enseñado muchas veces. En estos libros que yo te digo, Caminando en la Dimensión del Espíritu Santo, yo enseño esto, porque el Espíritu Santo tiene un camino, tiene una ruta, el Espíritu Santo tiene un vehículo también y camina en una dimensión. Lo que nosotros conocemos como brújula o lo que nosotros conocemos como GPS, el Espíritu Santo lo conoce como dimensión. Y caminando en esta dimensión, nosotros perdimos ese camino, esa verdad y esa vida. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Por qué? Porque lo perdimos. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Por qué? Porque caímos en la trampa y en las redes de la mentira. Esto no es nada nuevo lo que te estoy diciendo, pero tal vez muchos no lo han recibido con este enfoque. Entonces, y Jesús dijo, yo soy la vida. ¿Por qué? ¿Será que perdimos una vida que no es la que estamos viviendo ahora? Perdimos una vida que es la que nosotros necesitamos recuperar. Cuando tú recuperas la voluntad de Dios, recuperas la vida. Cuando tú recuperas la voluntad de Dios, recuperas el camino directo. Recuperas la verdad y recuperas la vida. Recuperas el gozo. El poder que hay en la voluntad de Dios es que un hombre y una mujer viven en plenitud de gozo. Y cuando una persona no vive en la voluntad de Dios, comete errores, se frustra, está marginado, está afligido. ¿Qué va a pasar ahorita por el COVID-19? ¿Será que me voy a quedar sin comida porque no estoy yendo a trabajar? No, en la voluntad de Dios está tu provisión. En la voluntad de Dios está tu seguridad. En la voluntad de Dios. Cuando yo conocí la voluntad de Dios, dejé todos esos pensamientos que me atormentaran, dejé esos pensamientos de torpeza, dejé esos pensamientos de inseguridad, dejé esos pensamientos de incredulidad, dejé esos pensamientos de desobediencia, porque cuando una persona no conoce la voluntad de Dios, entra a un estado tan degradante que Romanos 1 y Romanos 2 dice que son reprobados en la mente. La voluntad de Dios está en mi alma. Cuando una persona no conoce la voluntad de Dios o no tiene la voluntad de Dios como guía, es porque su alma está perdida, está reprobada, no está caminando en la vida, no está caminando en la verdad y el alma se echa a perder. Cuando tú no conoces la voluntad de Dios, tu alma está reprobada, no gana el examen. Por eso dice, y reposará el Espíritu de Jehová. Cuando el Espíritu de Jehová reposó sobre Isaías en el capítulo 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Cuántos años pasó que Isaías, ya me estoy metiendo a Jeremías, son los dos profetas que estudio demasiado, bueno, toda la Biblia estudio, pero me gusta mucho a ellos dos. Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años? Porque si usted examina el capítulo 6 dice, es que en mí hay mentira, en mi boca, en mis labios, el profeta mentiroso.
Dice, es que tengo pecados inmundos. ¿El profeta viviendo en inmundicia? ¿Cómo así? Los hijos de Dios podemos caer en inmundicia, podemos caer en la mentira, podemos caer en la iniquidad, podemos ser arrastrados por la mala voluntad del hombre. Sí. ¿Sabes cuál es el problema de la mala voluntad del hombre? Es que la voluntad del hombre te lleva a la muerte, pero la voluntad de Dios te lleva a la vida. La voluntad del hombre te lleva muchas veces a la pobreza o a la riqueza falsa, pero el Espíritu de Dios te lleva a las riquezas duraderas eternas. Jesús dijo, no busquen los tesoros de este mundo, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Por qué le está hablando de tesoros de riquezas celestiales y tesoros de riquezas ministeriales que están en Cristo Jesús, matrimoniales, personales y empresariales? Entonces, ¿en dónde crees tú que está tu esperanza? ¿En dónde crees tú que está tu voluntad ahora? Porque si el Espíritu de Jehová reposa sobre ti, entonces quiere decir que tú estás en una buena temporada. Cuando una persona ha perdido la voluntad de Dios, perdió la identidad, perdió la seguridad, perdió el propósito, perdió el destino. Si tú pierdes la voluntad de Dios, si tú te levantas hoy y dices, ¿y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Ya llevo 3 semanas con esto encerrado, ¿a dónde voy a llegar con esto? ¿A dónde va mi esposa, mi familia? ¿A dónde va? No, cuando usted conoce la voluntad de Dios, yo estoy diciéndole algo que estoy viviendo y que vivo y que tengo 30 años viviendo. Pero no era así. No, si te cuento pensamientos anteriores, de antaño, ¿verdad? Anteriores, te voy a decir que muchas veces fracasé, muchas veces caí en la trampa, muchas veces caí en la tentación de la frustración, eso es terrible, caí en la tentación de desanimarme, caí en la tentación de afligirme y esto te lleva a un estado de pobreza espiritual y te pierdes tú mismo. Cuando conocí el poder de la voluntad de Dios, entendí cuál era mi ruta en esta tierra. Y ya no viví lo que otros decían que yo viviera. ¿Sabía usted que hay mucha gente que me dijo, tú no vas a prosperar, tú no te vas a levantar, nunca vas a tener un ministerio mundial, nunca vas a tener la oportunidad de escribir libros, nunca te vas a casar, nunca vas a prosperar, nunca vas a tener casa nueva, nunca vas a tener carro nuevo, nunca vas a tener una empresa, nunca vas a tener nada, nunca vas a prosperar? ¿Cuántas personas me dijeron esto? Miles de personas. Y otras personas que sí creyeron en mí, que invirtieron en mí, dijeron, no, el profeta Jairo va a ser un hombre realmente ejemplar en la tierra. Ahora, ¿cuál es el verso que yo te leí? El verso que más me gusta. Volvamos al verso. Romanos 12:2. No se conformen a este mundo. Transfórmese por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Estoy leyendo Romanos 12:2 en la Reina Valera 2015. Esa me gusta mucho, o la 2009 también está muy buena. Entonces dice, no se conformen. ¿Qué es conformarse? ¿Qué es conformarse? Yo me conformo a un estado de pobreza, me conformo a un estado... Mire, yo era muy gordo antes. Aquí debo lanzar una pedrada a muchas personas. Yo era muy gordo antes. Cuando yo conocí la voluntad de Dios y pude ver el cuerpo que Dios diseñó para Adán y Eva, no eran gordos, no eran cuerpos lentos, no eran cuerpos estúpidos, perdón, pero es así. No eran cuerpos tontos, no eran cuerpos degradados, no, eran cuerpos perfectos. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, conoces el diseño de Dios, conoces la arquitectura de Dios, conoces el trabajo divino, conoces la perfección de Dios, conoces la justicia de Dios, conoces el reino de Dios, conoces cuál es el poder de Dios, conoces la gloria de Dios, conoces la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, vas a saber orar, vas a saber adorar, vas a saber exaltar su nombre, vas a saber reconocer que Él es digno de toda alabanza y no tú. Vas a entender el por qué es importante todo lo que te estoy explicando, porque cuando conoces la voluntad de Dios ocurre algo, se renueva tu mente, se renueva tu mundo, te enfocas. El hombre ya no camina en pecado, ya no camina en un estado de crisis, el hombre camina en la seguridad y dice, Jesús me ama, con esto es suficiente para vivir. Dios es mi Padre, aquí quiero vivir, mi permanencia y mi vida continua está con el Señor. Yo no voy a fracasar en esta tierra. Y todo se levanta. Conocer la voluntad de Dios en esta serie. Esta es la introducción a conocer la voluntad de Dios.
Dice este otro verso, me gusta muchísimo porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el conocimiento de la verdad, ahí está fincada la voluntad de Dios. ¿Por qué el hombre fracasa? Pierde el propósito de su matrimonio. ¿Sabe? Yo estoy escribiendo un libro acerca de matrimonios sobrenaturales, que es lo que estamos haciendo todos los martes a las 10:40. Mañana conéctense por favor por esta página a las 10:40 de la mañana hora de México. Estamos hablando con mi esposa una serie de matrimonios sobrenaturales, así le pusimos a este programa, y estamos llevando bendición a cientos de miles de personas. Pero el punto aquí sería, ¿por qué un hombre pierde la voluntad de Dios? Cuando el hombre pierde la voluntad de Dios, va a caer en la trampa del adulterio. Cuando una mujer pierde la voluntad de Dios, va a caer en la trampa del adulterio. Y muchos hombres y mujeres dejan a sus hijos. ¿Por qué un hombre cristiano, pastor o médico o abogado cuando pierdes la voluntad de Dios, perdiste tu programación? Cuando el hombre y la mujer pierden la voluntad de Dios, se averió el chip. Hubo un cortocircuito en tu mente con la eternidad de Dios. Eso es lo que pasó en el primer Adán y en la primera Eva. El hombre y la mujer perdieron la voluntad de Dios, perdieron ese poder, esa revelación, perdieron ese entendimiento y perdieron ese modelo. La voluntad de Dios es nuestro modelo para vivir aquí en la tierra. Yo no sé cuántos me están escribiendo porque no logro ver aquí, no sé qué le está pasando a mi teléfono, no logro ver aquí sus comentarios, pero me gustaría que si tienen alguna pregunta, a ver cómo le hago para ver esto, pero si tienes alguna pregunta, ¿sí? Si tienes alguna pregunta, me la hagas, házmela saber. Si tienes alguna pregunta, házmela saber y yo te la voy a contestar con todo gusto. ¿Mm? Si tú quieres hacerme una pregunta acerca de esto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo te voy a responder con todo gusto. Algo pasó. Amén. ¿Por qué crees tú que estás en fracaso? Quizás problemas económicos. Mire, la deuda, la pobreza, la deuda, la escasez económica están fuera de la voluntad de Dios. Y cuando tú entiendes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tú dices, yo necesito ser empresario o rico o entrar, porque la riqueza no está peleando con Dios, ni Dios está peleando con el dinero. ¿Me explico? Dios no está peleando con la riqueza ni con el dinero. Ahora, en el ministerio también es lo mismo. Dios no está peleando con la bendición del ministerio. En el ministerio tú vas a encontrarte con la verdadera voluntad de Dios. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Porque esta es una serie. Entonces, cuando una persona perdió la voluntad de Dios, se averió su mente, se averió el chip. Alguna vez, a mí me ha pasado un montón de veces, como tengo tantos grupos de WhatsApp y tengo tantas personas que atender diariamente, ¿verdad? Los chips se descomponen, se descontinúan, se revientan, saber qué pasará. Ayúdeme a compartir este mensaje, por favor. Pero la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, es volver a meter otro chip en el celular de tu cabeza, ¿verdad? Y volver a conectarte con la fuente de revelación. Cuando un hombre y una mujer perdieron la revelación de la voluntad de Dios o el poder de la sabiduría de la voluntad de Dios, ¿sí? Todo se perdió el conocimiento, se perdió el entendimiento, se perdió el discernimiento, se perdió la comprensión de las cosas, se perdió la sabiduría y ahí perdieron totalmente la revelación. A ver, dice una persona aquí, voy a contestar esas preguntas. Hermano, yo confío en Dios, pero últimamente he estado con mucha preocupación. Yo padezco de una alergia en mi garganta y me da miedo que alguien me escuche toser. Aquí hay miedo. Si hay miedo, mire, me da miedo. ¿Sabes cuál es el propósito de la voluntad de Dios? Quitarte el miedo. ¿Sabes cuál es el propósito de la voluntad de Dios? Quitarte la preocupación. Cuando una persona vive preocupada o con miedo o temores, no conoce la voluntad de Dios. Ahora, desde niño a mí yo tenía problemas de asma y de respiración, desde niño. Y cuando yo conocí la voluntad de Dios, que me fue revelada desde que yo empecé a tener ciertos problemas o crisis, pero cuando el Espíritu Santo me reveló su voluntad, y conocer su voluntad es conocer mi diseño, yo dije, yo no tengo por qué estar enfermo. Yo no tengo por qué tener problemas de respiración o asma o miedos o inseguridad. Yo era muy inseguro. Pero cuando conocí el poder de la revelación,
de la voluntad de Dios y dije, no tengo por qué estar enfermo. Y vino sobre mí el Espíritu Santo, como lo dijo Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, me ha hecho libre, me ha restaurado mi corazón, me ha quitado el corazón quebrantado, me ha ayudado mucho, ¿verdad? Y yo conocí el propósito de la voluntad de Dios y fue quitado ese miedo de mi vida. Bueno, vamos a ir aquí a otro verso, porque este verso me gusta muchísimo. Bueno, es el mismo verso, dice, espíritu de sabiduría, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová y espíritu de sabiduría. Cuando tú no tienes el Espíritu Santo, no tienes la voluntad de Dios. Por eso Jesús cuando va al monte a orar y le dice, Señor, si quieres puedes quitar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando dependemos de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? No hacemos lo que nosotros queremos, sino hacemos lo que Él quiere, porque ahí está nuestro diseño. En la voluntad de Dios y en el diseño de Dios no hay fracaso, no hay error, no hay temores, no hay miedos, no hay preocupaciones, porque el Espíritu Santo en nosotros nos enseña a vivir. Entonces, este tipo de cosas se perdieron. Se perdió el Espíritu de Dios en nosotros, se perdió el Espíritu de sabiduría y entró el temor, entró el miedo. Se perdió el espíritu de inteligencia y entró la ignorancia. Se perdió el espíritu de consejo y entró el espíritu de error o torpeza. Se perdió el espíritu de poder y entró la impotencia. Se perdió el conocimiento y entró la ignorancia y entró por ende la incredulidad. Y cuando se perdió el temor a Jehová, por eso dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿A qué se refiere esto? Cuando una persona tiene temor a Jehová, no es desobediente ni tiene infidelidad en su alma, sino que el temor a Jehová te hace obediente y te hace fiel a Dios. ¿Por qué entra el espíritu de desobediencia en nosotros? ¿Por qué entra el espíritu de infidelidad en nosotros? Porque perdimos el temor de Jehová. Y perdiendo estas 7 virtudes de Isaías 11:2, perdimos la voluntad de Dios. Entonces todos los hombres empezamos a conocer, las iglesias están llenas de esto. Profeta, ¿cuál será mi llamado? ¿Cuál será con quién me voy a casar? Eso yo lo dije, ¿verdad? Profeta, ¿cuál será? ¿Qué iré yo a hacer para trabajar antes? ¿Cómo voy a mantener una casa, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija? ¿Cómo haré para el ministerio? Hay muchos que tienen miedo de poner una iglesia porque no saben cómo hacerlo. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, tú necesitas refrescar tu cabeza, volver al modelo de Dios y decirle a Dios, yo quiero tu voluntad, yo vivo en tu voluntad, quiero tu palabra, quiero todo lo que tú tienes para mí. Yo quiero terminar con esto diciendo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, sí, pero tienes que volver a reconocer, tienes que volver a entrar. Hoy hay muchos que gastan dinero en libros sobre cuál es la voluntad de Dios y cómo vivirla. Acuden a profetas para que les digan el futuro y por eso toman muchas veces decisiones que no son. Porque cuando el profeta no está alineado a la voluntad de Dios, te va a dar una profecía y sabrá dónde vas a ir a parar. Muchas personas en el mundo acuden a la brujería, al espiritismo, a la magia blanca, a la lectura de las manos, lectura del puro, lectura de no sé qué tanta onda hay, y son estafados. Hay muchos eventos cristianos también donde congresos evangélicos donde se les promete revelación de la voluntad de Dios cuando ya su palabra dice cuál es la voluntad de Dios. Y yo no estoy diciendo que no hagamos congresos, yo soy uno que hago congresos. Ahora, el punto sería aquí, ya no tienes tú que buscar ni brujos, ni hechiceros, ni agoreros, ni personas que te lean la carta, ni el horóscopo. Le estoy hablando a gente que es inconversa, porque también hay algunos cristianos que hacen eso. Y también venir a un profeta para preguntarle cuál es la voluntad de Dios tampoco sería tanto lo correcto, fíjese. Lo que Dios quiere que sepas sobre su voluntad para ti y para tu familia ya fue revelado en su palabra. ¿Qué es lo que tú tienes que venir? A buscar su palabra. Por eso dice Romanos, no te conformes a este mundo. Este mundo camina fuera de la voluntad de Dios en su orgullo, su egoísmo, su soberbia. Y mucho pueblo de Dios que no conoce la voluntad de Dios en la Biblia, en la palabra, viene a profetas y también son estafados. Es tremendo porque yo también soy profeta y mucha gente viene y yo le digo, ¿sabes qué? Leamos la palabra. Mire que a veces yo no le doy profecía a la gente. He entendido esto en la madurez de Dios y en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la gente dice, no, yo quiero que usted me diga mi futuro. Y le digo, es que no puedo hacer eso solamente, no, eso no lo puedo hacer.
No solamente, no podemos predecir algo que Dios no nos ha hablado en la palabra. Entonces, número uno, conociendo la voluntad de Dios. Ven, sentémonos en la mesa de revelación, sentémonos en la mesa de provisión, sentémonos en la mesa de la palabra de Dios, escudriñemos las escrituras porque en ellas os parece que tenemos la vida eterna, volvamos al evangelio y volvamos a las sendas antiguas. Si tú quieres una profecía, yo voy a agarrar mi Biblia, tú vas a agarrar tu Biblia y nos vamos a sentar a la palabra de Dios. Esta es la iglesia que Dios quiere levantar en esta cuarentena. Esta es la iglesia que Dios quiere levantar a través de lo que estamos viviendo hoy. Sentémonos a la mesa del Padre, escudriñemos las escrituras, volvamos a las sendas antiguas y no solamente pidas una profecía de los profetas. Pastor, yo quiero que ore por mí porque no conozco la voluntad de Dios. Si yo fuera tu pastor, te dijera, no solamente oremos, sino sentémonos y escudriñemos la palabra de Dios. Porque si la persona se acostumbra solamente a vivir de la oración de los demás, y esto no le va a gustar a nadie, pero es la verdad. Mucha iglesia vive de las oraciones de las demás personas o de los pastores. Ahí están los pastores rajándose el lomo, orando por personas que ni siquiera tienen un compromiso con la iglesia, menos con la visión de Dios y menos con la palabra de Dios. Entonces, si hay personas que te vienen a pedir oración aquí, te voy a quitar esa carga encima. Dile, ¿sabes qué? Vamos a hacer un discipulado en línea con el profeta Jairo Castillo. Vamos a conocer la serie de la voluntad de Dios, que son varios mensajes. Y ahí nos vamos a sentar a escudriñar las sendas antiguas. ¿Quieres aprender la voluntad de Dios? Bueno, te voy a enseñar. Y tú vas a tener no solamente una iglesia que te va a pedir oración, pastor, sino vas a tener una iglesia que va a tener conocimiento, va a tener discernimiento, va a tener entendimiento, va a tener sabiduría y va a tener revelación. 5 cosas que regresan a tu vida cuando tú tienes y conoces la voluntad de Dios. ¿Sabías que la voluntad de Dios no es que estés enfermo, que estés pobre, que estés caminando en desgracia, que estés arrastrado en la miseria? No, la voluntad de Dios no es que estés solo, dice, le haré ayuda idónea. Cuando yo tuve un problema sentimental y dije, no quiero casarme, no quiero mujer, no quiero nada, estaba herido, dolido, rechazaba a las mujeres y las hería y las golpeaba. Bueno, no las golpeaba en el sentido de, ustedes me entienden, sino que las despreciaba, las rechazaba. Cuando yo entendí el verso que dice, se me regresó la voluntad de Dios a mi vida. No es bueno que el hombre esté solo, porque no somos supermanes, ¿verdad? No es bueno que la mujer esté sola. No, yo puedo vivir sin un hombre, dice la mujer. No es cierto. Tú no vas a violar los derechos de la voluntad de Dios. Dios te va a dar una persona para que vivas. Vas a tener un matrimonio revelado en su palabra. Voy a escribir un mensaje que se va a llamar La revelación del matrimonio basado en su palabra. Tú no le vas a ganar a los diseños de Dios ni al modelo de Dios. Dicen muchas mujeres, ¿verdad? Y yo no estoy juzgando a las mujeres ni a los hombres. Hay veces yo he entendido que hay hombres que se van de la casa y la mujer es padre y madre. Pero hay muchas mujeres que dicen, es que mi hijo no necesita un padre. No, sí lo necesita. Es que mi hijo no necesita una madre. No, sí lo necesita. Quizás enviudaste o quizás, no sé, algo pasó. Estoy llegando a un punto aquí. Cuando Dios te da a conocer su voluntad para ti, que ya fue revelado en su palabra, su voluntad permanece secreta, no contradice lo que Él reveló por la razón de que Él nunca miente. Y tampoco necesitamos saber más de la voluntad de Dios que lo que ya en su palabra está escrito. Ahora, volvamos a esto. Hay muchos que llaman la voluntad decretada o la voluntad de Dios que ha sido desde la fundación del mundo. Según Jesús vino a recuperar no solamente en la salvación, la conversión, el arrepentimiento del hombre, la restauración o restitución de nuestra identidad o de nuestro nombre, sino que también Jesús, a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nos hizo recuperar la voluntad de Dios. Esta voluntad muchas veces entre el hombre y Dios suele ser problema, polémica. Suele ser, no, es que yo quiero hacer lo que yo puedo hacer, lo que yo quiero hacerlo, pero la voluntad de Dios dice, ama a tu enemigo. Perdona a quien te ofendió. Esa es la voluntad de Dios. Y ya tiene que ver con derechos legales, y ya tiene que ver con relaciones en tu alma. Dices tú, es que yo no quiero amar a mi enemigo. La voluntad de Dios dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Dice, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En donde dice, amarás a tu prójimo, tenés que perdonar a tu prójimo. La mayor necesidad de un hombre y de una mujer no es encontrarse en lugares celestiales
o desear anhelar los lugares celestiales si primero no conoce la voluntad de Dios. Porque si tú le dices a Dios, Dios, siéntame en lugares celestiales junto a Cristo y estamos sentados por fe, ahí en lugares celestiales, por mientras estamos aquí en la tierra. No somos del mundo, pero estamos en este mundo o vivimos en este mundo. Pero le quiero decir esto, para finalizar. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, usted va a conocer el amor de Dios, va a conocer el gozo de Dios y la paz de Dios. Usted no va a vivir en soledad, en rechazo, en desgracia. Usted no va a vivir en pobreza espiritual ni material, porque usted va a conocer en la voluntad de Dios, conoces cuánto Dios te ama. En la voluntad de Dios conoces cuánto Dios tiene para ti gozo y alegría en este día. En la voluntad de Dios se perfecciona el shalom de Dios en tu vida. En la voluntad de Dios viene sobre ti el agua fresca y te refresca el alma y te nutre el alma y te dice, wow, vivo en la voluntad de Dios. Cuando una persona vive en la voluntad de Dios, se establece una fe impresionante en nosotros que dice, ¿dónde está la montaña que la voy a mover ahorita? Cuando tú tienes la voluntad de Dios, dice, voy a salir de la pobreza en el nombre de Jesús. Cuando tú conoces la voluntad de Dios y te revela a Dios la voluntad, su voluntad, dices, voy a salir de la pobreza, voy a salir de la enfermedad, voy a ser libre de mis prisiones, voy a ser libre. La mujer completamente comienza a tener un cambio, empieza a entrar el modelo de Cristo. ¿Dónde conocí yo la voluntad de Dios? Cuando conocí las fallas arquitectónicas y las fallas de la imperfección y las fallas del cortocircuito con la eternidad que Adán y Eva tuvieron en el huerto. Cuando conocí a Cristo y me fue revelado Jesús, y me fue revelado Cristo, la sangre, el nombre, el poder de Jesús, pero sobre todo me fue revelada la voluntad de Jesús, de Cristo, de Dios. Cristo, Dios en la tierra, ahí conocí cuál era la voluntad de Dios para mi vida y no vivir fracasado como muchos. Es un profundo dolor y es un profundo sufrimiento y crisis y sacrificio. Y personas que viven en conflictos espirituales cuando no conocen la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es reencontrarse tu alma con los diseños y modelos que Dios tiene para tu vida. Hay tanto que hablar, ya se me fue el tiempo. Quiero terminar nada más con este consejo de la palabra, que es el mismo verso. Usted ya lo leyó conmigo. Pero dice aquí, no vivan según el modelo de este mundo. Para recapitular o resumir, el modelo de Dios es mejor que el modelo del hombre. El modelo de Dios no es el modelo del mundo. El modelo del mundo va en contra de los principios del modelo de Dios. Pero mejor dejen que Dios transforme su vida. Entonces, al conocer la voluntad de Dios, tú vas a tener tres cosas. Número uno, cambios totales, cambios rotundos. Número dos, vas a tener transformación espiritual, sobrenatural. Nosotros hemos hecho muchos ayunos que yo le he llamado transformación espiritual, transformación de la mente, transformación del corazón, transformación de todo. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros somos transformados, ¿sí?, somos alineados a su voluntad y a su propósito. Y número tres, van a haber frutos nuevos. Cambios, transformación y frutos nuevos son los que vienen a una persona cuando conoce la voluntad de Dios. Entonces dice aquí, mejor dejen que transforme Dios su vida con una nueva manera de pensar. Dios quiere poner en ti su voluntad para que el shalom de Dios habite en tu vida. Y Dios quiere establecer en ti su voluntad para que tú empieces a ver cambios, seas transformado y tengas nuevos frutos. Yo ayer escribí algo, estamos en una fotografía abrazados con mi esposa, y nunca me imaginé que conocer a mi esposa, como dice la palabra, era conocer el bien. Hemos pasado batallas, hemos pasado guerras espirituales, materiales, en todo sentido con mi esposa. Hemos pasado muchas cosas, pero estoy satisfecho porque en la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta está mi diseño restaurado y mi matrimonio, mi familia, mi esposa, mi hija y mis hijos e hijas espirituales también están en este propósito de la voluntad de Dios. Cuando hay un padre espiritual caminando en la voluntad de Dios, los hijos van a caminar en la voluntad de Dios. Cuando hay un pastor caminando en la voluntad de Dios, los hijos de la iglesia, los miembros o las ovejas, como le digas tú, van a caminar en la voluntad de Dios. Cuando hay una mujer caminando, cuando hay una madre caminando en la voluntad de Dios, sus hijos no van a estar perdidos, van a caminar en la voluntad de Dios. Cuando hay un empresario caminando en la voluntad de Dios, sus empresas, sus negocios, su dinero, sus riquezas, todo va a caminar en la voluntad de Dios. Cuando
cuando hay un ministro, un ministerio caminando en la voluntad de Dios, todo va a caminar ahí de acuerdo a ese propósito. Cuando hay un matrimonio caminando en la voluntad de Dios, todo va a estar alineado. Oramos. Padre, gracias por esta transmisión, esta primera transmisión, Señor. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios buena. Quiere decir que nada de lo que el mundo ofrece, nada de lo malo va a atacarme. Porque dice la voluntad de Dios. Si tú te preguntas cuál es la voluntad de Dios para ti, es esta. La voluntad de Dios no se adivina, se conoce, se estudia. Es una disciplina. La voluntad de Dios para ti es buena. Todo lo bueno bueno es Dios, bueno es el Padre Celestial, bueno es el Espíritu Santo, bueno es Jesús. Todo lo bueno es para ti. Cuando tú conoces la voluntad de Dios buena, todo lo bueno viene. Cuando tú no conoces la voluntad de Dios, todo lo malo viene a tu vida. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, dice que es buena y es agradable. Entonces, cuando tú conoces la voluntad, vives en la voluntad de Dios, te es revelada la voluntad de Dios, caminas en el poder de la sabiduría y de la inteligencia. Entonces, todo lo agradable va a venir por ti, va a venir para ti. Vas a comerte un plato de comida, ¿verdad? Va a ser agradable, va a ser bueno, esta comida, este postre está bueno, es agradable. Pero cuando tú no conoces la voluntad de Dios, todo lo malo viene y lo desagradable. Y eso desagradable es un sabor malo a la boca, terrible. Pero cuando tú conoces la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, todo lo perfecto viene. La santidad se perfecciona en tu vida. Aleluya. El amor de Dios se perfecciona en tu vida, porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y se perfecciona. Vuelves a tu origen, vuelves a tu estado original, vuelves a tu esencia. Cuando la buena voluntad de Dios viene sobre ti, todo se empieza a perfeccionar en ti. Dios perfecciona tu alma, perfecciona tu mente, tus pensamientos, perfecciona tus sentimientos. Cuando una mujer no conoce la voluntad de Dios, sus sentimientos están fracasados, están aturdidos, están destruidos. Se enamora de la persona equivocada, vive con la persona equivocada. Y esto está terrible, porque hay muchas mujeres viviendo fuera de la voluntad de Dios con hombres casados o con hombres divorciados, que no es el propósito de Dios. Cuando yo entendí eso, dije, yo no me voy a casar con cualquier mujer. Y no estoy hablando mal de nadie, pero yo entendí la voluntad de Dios. Yo sabía que Él tenía una mujer especial para mí. Y esa es mi esposa. Cuando yo entendí el llamado al ministerio que Dios me dio, muchos querían que yo fuera pastor, yo soy pastor, pero muchos querían que yo fuera otra cosa. Yo dije, no, Dios me llamó a ser profeta a las naciones, pero estoy pastoreando iglesias, sí, estoy como apóstol dirigiendo iglesias, sí, soy maestro de la palabra, sí, tenemos escuelas y todo, ¿verdad? Somos también empresarios, ayudamos a gente que no tiene ni para comer. Ese es el propósito de la voluntad de Dios para mi vida. Entonces yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los peligros de la voluntad de Dios? Es que tú entras a un sistema que no es el tuyo. Entras a un modelo que no es el tuyo. Entras a invertir tu tiempo en personas que no son de tu voluntad o no son de la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? Personas que solo vienen a quitarte el tiempo, a robarte dinero. Hay personas que me dicen, es que yo soy un sembrador y siembro en todo lado. ¿Quién te dijo a ti que se siembra en todo lugar? Si no siembras en buena tierra, no cosecharás nada. Bueno, este es punto de otro tema. Pero estoy orando. Cuando una mujer no conoce la voluntad de Dios, se conforma con lo que quiere, recibe lo que quiere, así sea basura. Un hombre que no conoce la voluntad de Dios, con esta me voy a casar al fin y al cabo. No, usted tiene un propósito. Y no es despreciar al prójimo, no es hacerle daño, no, pero usted tiene un propósito. Así pasa en el matrimonio, en el ministerio, en la familia, en la empresa, en todo lugar. Usted tiene la voluntad de Dios. Así que hoy no camines en error, no camines en destrucción, no camines en reprobación de tu mente. Gana el examen, aprueba la voluntad de Dios. Cuando conocemos la voluntad de Dios, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestra visión, nuestros sentimientos, nuestras emociones y las intenciones de nuestro corazón se alinean a la verdad de la palabra. Entonces nosotros vamos a triunfar en vez de fracasar y vamos a caminar en novedad de vida en vez de morir a temprana edad. Gracias, Padre. Amén. Si tú has aprendido algo, escríbeme a mi WhatsApp 525536710710 y te estaré dando esta serie completamente gratuita. Voy a empezar hoy empecé con estas transmisiones. Está pendiente de esta página. No sé cuándo voy a empezar. No sé cuándo voy a dar la siguiente transmisión. Esto lo hice espontáneo hoy. No estoy programado para decirte el próximo lunes o próximo sábado. No.
Puede ser los lunes en la mañana, que puede ser muy bueno. Puede ser muy bueno. ¿Cuántos opinan eso? Que sean los lunes en la mañana. Pueden ser muy buenos. Lunes de conocer la voluntad de Dios, la serie, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Conozcamos la voluntad de Dios. Agarra la Biblia, vuelve a las sendas antiguas. Enamórate nuevamente. Vuelve a enamorarte de la voluntad de Dios. Y Dios te dará todo lo que tú necesitas. Bendiciones. Shalom, shalom. Tengo libros. ¿Quieres libros? Que pues aquí tengo estos libros. A ver, permítanme tantito. No se me desconecten. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Tengo 4 libros donde usted puede conocer la voluntad de Dios. Tengo este libro, Profetas, los profetas de hoy. Aquí hablo de la voluntad de Dios, sí, todo esto habla de la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Aquí está este otro libro, Profetas Adoradores. La voluntad de Dios es que tú seas un profeta y un profeta adorador. ¿Quieres conocer más de Dios? Tengo un libro que se llama Creed a sus profetas y seréis prosperados. La voluntad de Dios es que prosperes. Aquí está. Y tengo este otro libro que se llama La Fe, Emuná, o por no decir la fe de Dios, ¿verdad? En este libro también es la voluntad de Dios, que tú conozcas la fe que hay en Cristo Jesús. Y el último libro para mujeres del reino, a ver si no se me cae esto aquí. ¿Quién es una mujer del reino? ¿Por qué necesitas ser una mujer del reino? Esto también es la voluntad de Dios. Estos 5 libros están por el precio muy cómodo, 5 libros por una donación, es una donación. 5 libros, aquí está. 5 libros que tenemos para vender, 5 libros que tenemos porque nosotros a esto nos dedicamos. Nosotros tenemos una empresa y pronto vamos a poner nuestra casa editorial, así que estos 5 libros pueden ser tuyos por una donación, una ofrenda que se te pedirá. Así que son 5 impresionantes libros que hablan acerca de la voluntad de Dios. Y bueno, estamos escribiendo otros que son nuevos libros. Amén. Estos libros necesitan estar en tu biblioteca, necesitan estar en tu celular, necesitan estar en tu librería virtual, porque estos 5 libros en PDF o en archivo digital, como le llamamos, pueden ser tu guía para que no caigas en el fracaso. La Biblia es impresionante, es el libro mayor de lectura, es el libro más vendido, el menos estudiado, pero necesitamos estudiar la Biblia y empezar a volver a conocer las sendas antiguas. Amén. Si tú quieres entrar en alguno de nuestros seminarios, ahorita tenemos un seminario que viene en puerta, seminario que se llama Mujeres de Autoridad. Ahorita estoy dando otro seminario, voy a dar otro seminario que se llama Hombres Emprendedores o Emprendedores del Reino, que son así. Tenemos también seminarios de finanzas, tenemos seminarios para la familia, para matrimonios. Ahorita vamos a dar un seminario para niños, impresionante, pero bueno, esto es parte de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estos libros lo puedes buscar en Librería Mi Fe, aquí en la página de Facebook se llama Librería Mi Fe, o en este link que voy a poner aquí arriba para donde tú quieres comprar estos libros. Todo se vende por WhatsApp, porque estos libros así los mando a todas partes del mundo en archivo PDF, ¿verdad? Para tener un estudio más bueno. Nos vemos en la próxima transmisión. Dejémoslo para el próximo lunes. Yo voy a subir aquí la publicidad. Próximo lunes estaré dando el segundo tema de esta serie, Conociendo la Voluntad de Dios. Mi nombre es el apóstol y profeta Jairo Castillo. Espero que esta reflexión te haya servido. Sigue nuestras publicaciones, ¿verdad? Y también todo lo que tú necesitas está en la perfecta voluntad de Dios. Bye, bye.